un alimento, que eso significa que ella tenía más de 36 horas sin comer. No sé cómo funciona eso, no sé si fue bueno, ya tenía 5 días, ¿verdad? Estaba muy débil. Sí. Estaba muy débil. Y esa cosa, es decir, eso parece también que era parte del periodo preparatorio. Sí, exacto. Sí, porque lo que pasa es que cuando la gente cae en una depresión, sí, a veces le da con comer mucho o le da con no comer. Entonces sí, parece que ese es el caso. Y allá la encontraron en el vehículo detrás, enseñaron un video donde se ve ella llegando sola a Caribe Tour, sí, poniéndole, incluso está mirando la cámara y poniéndole un parasol al cristal delantero, y dicen que se fue hacia el asiento trasero y allá se quitó una bufanda que tenía y una blusa, y así la encontraron. Encontraron dentro del vehículo solamente una botellita de agua, pero no encontraron ningún tipo de sustancia extraña que dijera que ella tomó o algo. No. Pero también en la cámara uno puede decir que murió por inhalación de dióxido de carbono, pero también en la cámara se ve cuando ella cierra los cristales del vehículo, eran eléctricos, los retrovisores, y apaga el vehículo. Porque ustedes saben que si ustedes un vehículo prendido, un soterrado, sí, sí, el dióxido de carbono inhalado luego sí, causa la muerte. Pero en el caso de ella se ve en la cámara cuando apagó el vehículo. Así que hay que esperar ahora mismo los estudios que han enviado a realizar para ver cuál es la sustancia que ingirió la doctora Soani Montero. Sí. Muy bien. Por otro lado, el Departamento de Meteorología sigue pronosticando la ocurrencia de aguacero, mayormente para la línea entre el noroeste y la frontera, por un sistema de una vaguada que viene en forma... Creo que una tormenta ya. Y viene en forma inversa. Sí, viene de Jamaica para acá. Sí, viene del oeste al este. Sí. Es decir, a la forma distinta como acostumbramos nosotros a recibir los... Esta es la contraria. Pero propia ya de la temporada, sí, que se acerca, porque para el invierno y el otoño hay un flujo parece como desde el Pacífico hacia nuestra región, de esos sistemas, y vamos a tener lluvia en esa zona, como dice el Departamento de Meteorología. Y ahí seguimos insistiendo en la cuestión del dengue. Ya sí, las autoridades iniciaron un plan de eliminación de ratas y mosquitos, y de recogida de basura y desperdicio, y de cacharros en las casas, en los patios y en los solares que están cerca de las casas, para ver si se aminora un poco el problema del dengue, para que no hayan tantos reservorios que se creen tanta cantidad de mosquitos, y eso termine con el dengue en menor proporción, porque han estado muriendo niños de eso, y hay que ver cómo la gente evita eso, para sí, que también ingiriendo aspirina o antibióticos innecesariamente sin saber o indicárselo a un médico, que inmediatamente sientan una gripe o algo inusual en un familiar, que lo lleven al centro médico más cercano, sea público o sea privado, porque ya los médicos tienen el protocolo que deben seguir para tratar el dengue. Sí, sigue siendo alta la incidencia de dengue, son muchos por semana, sí, que están llegando a los hospitales. Quiero hacer un paréntesis aquí para saludar a Pedro Vilorio, que tenía un tiempo que no nos visitaba, sí, y está aquí en nuestros estudios. Tendremos la oportunidad de conversar con él y él con la audiencia, sí, en una parte de este programa. Sí, bienvenido, Pedro. Mire, José Manuel, en el ámbito internacional, Cuba, el presidente Raúl Castro está tomando medidas de hace mucho tiempo. La más reciente fue la distribución de tierra a los campesinos independientes y a los informales,
Usted sabe que en Cuba todo el sistema está, es el gobierno o el Estado que dirige. Allá, por ejemplo, la tierra son empresas agropecuarias que la dirige el gobierno. Entonces, había muchos campesinos que se habían mudado del campo a la ciudad y habían abandonado esa tierra. Entonces, todas esas tierras que han estado con problemas de que no están ociosas, así mismo le dicen ellos, ociosas, se la han estado distribuyendo a quien quiera trabajarla en usufructo. La están entregando a 10 años para que la gente la produzca y también pueden construir su casa ahí. Entonces, sabe que en Cuba tampoco se podía construir una casa, ni comprar una casa. La gente no entiende eso, pero es así. Entonces, ellos podrán de ahora en adelante en esos predios que son de 10 hectáreas a 67 hectáreas que le van a dar a cada una de esas personas según la capacidad de producción que tenga la gente. Y ellos podrán asociarse con instituciones del Estado para maquinaria, esas cosas, y para la cadena de distribución. Es un paso importante que Raúl Castro está abriendo. Como se decía que cuando Raúl Castro llegó al poder iba a llevar a Cuba el sistema chino, el sistema del 50 por 1, el 50-50. Pero él se ha ido más lejos. Incluso abrió el sistema inmobiliario. Ya la gente puede también comprar casa, vender casa, comprar vehículos, vender vehículos, que antes no podían hacerlo los cubanos. Y también quitó uno de los problemas más graves que tenían los cubanos para ellos, que era que había que solicitar un permiso para salir de Cuba y para poder viajar. Si alguien quería viajar o se iba a casar con un extranjero, tenía que pedirle permiso al gobierno. Ya ese permiso Raúl Castro lo eliminó y ha ido un poco entrando al proceso de producción económica diferente a lo que es el sistema socialista de Cuba, y Raúl Castro está siendo el responsable de esa situación que está dando en Cuba. Para nuestro público teleaudiente que nos está mirando, el uso de la palabra hectárea en el sistema de tierra, nosotros aquí en República Dominicana, para fines agrícolas, usamos la tarea. La tarea, que son 628 metros cuadrados. 628 y fracción. Exacto, y fracción. Entonces, la tarea son 10.000. 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados, equivalente más o menos a 16 tareas, aproximadamente 16 tareas. Es decir, que el que le dan 10 hectáreas, le están dando 160 tareas, que es un buen predio. Suficiente para uno poder vivir. Para una familia, para una familia, porque tiene que producirla él con la ayuda de sus hijos, su esposa. Y naturalmente tiene que emplearse a fondo para manejar 160 tareas si no tiene mecanización. Así es. O sencillamente tendría entonces que reducirla a un cultivo de subsistencia. Pero lo que había pasado en Cuba con la planificación central de la economía, si todo estaba planificado desde el Estado, y naturalmente la persona, lo que producía, no podían ellas mismas mercadear, que ahora también pueden hacerlo. Van a poder, exacto. Van a poder mercadear su cosa, que ese es un grado de libertad que la producción económica necesita. Eso a ellos les dio más fuerte, don José Manuel. Fue a partir de 2008, por el problema de la crisis inmobiliaria. Usted sabe que los commodities, los precios de los alimentos subieron estrepitosamente, y eso hizo que Cuba tuvo que importar más de 1.500 millones de dólares en alimentos. Y entonces ahí el gobierno tuvo que tomar esa medida, y pueden hacer con esos predios sembrar alimentos, sembrar frutales o sembrar fincas agroforestales, que es importante para ese país. Sí, ¿a qué le teme Cuba en eso? A la formación de los latifundios. Por eso le da el usufructo y no le da un título. Exacto. Bien. Sí. Es decir, ¿por qué? No, pues todas las tierras ya son del Estado. Todas las tierras son del Estado. A la compañía hay que le aceptan 25 años, pero a la persona individual 10 años. Entonces, pero no solo Cuba tiene la política de la tierra, cualquiera no lo cree, pero Israel no hay realmente propiedad privada.
sobre la tierra. En Israel es por arriendo. Sí, Israel es por arriendo. Y cuando se renova, lo puede renovar el hijo. Lo puede renovar la familia que tiene la prioridad. Pero Israel, que es un país de poco espacio, aparece cualquiera con dinero y lo compra entero. Sí. Entonces el problema que tienen con Palestina. Exactamente. En esa circunstancia, Cuba no quiere volver a la propiedad privada sobre la tierra por el historial que viene desde la colonia, porque en el caso de Cuba sucedió que lo que pasó fue de los colonos españoles a las empresas norteamericanas, pasaron los cañaverales. Exactamente. Y hasta 1960, cuando comenzó el proceso de nacionalización de la tierra. Y ahora entonces, que después de que el Estado la asumió toda, ahora la puede dar en lo que eso se llama el usufructo, es decir, gente que la puede poner a producir, que no tienen que pagar una renta por ella. Y tienen derecho al beneficio que da la tierra. Sí, son buenas medidas que está tomando el Raúl Castro en Cuba. Así que eso es importante para el pueblo cubano. Vamos a una pausa y luego volvemos, señor Héctor. Muchas gracias por su audiencia. De regreso tendremos aquí a Pedro Vilorio.